adámico, que viene desde Adán y Eva. Nadie, escuchen bien, tiene culpa que un bebé nazca así, sino ya viene por herencia. Pero ese pecado va reproduciéndose, esa es raíz del pecado. Y solo puede, voy a poner ejemplo, ¿no? Para que salga una olla, por decir, si usted cocinó algo con aceite, no sale, cuando usted empieza a lavar la olla, no sale solamente con jabón, sino también con agua caliente, jabón. Entonces, el corazón, los pecados, Jesús nos da y Dios nos perdona. Pero esa raíz necesita el fuego del Espíritu Santo, el poder, y eso dice Mateo, ¿no? Él los bautizará, dice, con Espíritu y fuego. ¿Para qué? Para que entre a morar el Espíritu Santo. No está diciendo cuando aceptamos a Jesucristo que usted no tiene el Espíritu Santo. Sí, Jesús está ahí, el Espíritu Santo. Pero dice que estará en vosotros. O sea, necesitamos que el cristiano more el Espíritu Santo ahora en el interior del corazón. Dice el texto áureo, Romanos 8:11, dice: y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en, dice, vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en. Mire, este texto está un poquito bien serio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Podemos decir que es bien necesario el Espíritu Santo cuando el Señor toque la trompeta. ¿Será? Sí, es importante. Porque el Espíritu Santo, uno, aparte de ponernos atentos, nos redarguye, nos hace que busquemos, porque eso es lo más maravilloso que el cristiano recibe, ¿no? Aparte de la salvación. Dice, vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Comentario de la lección. Triunfo del Espíritu Santo o del Espíritu sobre la carne. Caminando según el Espíritu. Ese es un tema muy importante. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. El hombre no va a poder andar, hermanos, escuchen, voy a decir esto, no va a poder andar fácil en el Espíritu o en la voluntad del Espíritu si la persona está en la carne. Muy difícil, porque la carne le dice a la derecha, el Espíritu Santo le dice directo. La carne le dice a la izquierda, el Espíritu Santo directo. No puede. Es necesario, ¿no?, que nosotros andemos o seamos bautizados con el Espíritu Santo. Eso sería, digamos, el propósito de este tema. Que todos seamos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué dice? Mire el comentario. Para poder entender el capítulo 8, tendríamos que hacerlo a la luz de lo que se ha dicho antes, concerniente a la justificación y santificación. Tiene que salir la raíz del pecado, que es el pecado innato. Hay una enseñanza errónea respecto a que el creyente recibe todo lo que Dios tiene para él cuando es justificado. Obviamente esto no es cierto. La persona que es justificada por fe simplemente ha sido absuelta, perdonada, dice, justificada, pero el justo, ¿qué dice? Vivirá por la fe. La regeneración genera la vida por medio de la cual viviremos la vida justificada. No obstante, pronto
la paz que se tiene con Dios, la cual acompaña a la justificación 5.1, es perturbada por la naturaleza innata del pecado, heredado de la naturaleza carnal, la cual le declara la guerra a la naturaleza espiritual recién aquí. ¿Cuántas veces la carne en el día le molesta a usted? A ver. ¿Ah? ¿Cuántas veces van? ¿Cuántas veces a veces la carne le dice cosas de esta vida o lo material? A un momento ves la carne y dice, ya, acaba aquí, échate para atrás de una vez. Ya no más. Esta vida de ser cristiano parece que no es, no ayuda. ¿Cuántas veces la carne ya dice, ya no quiero más? Hermano, algo que, por ejemplo, en ningún país he visto, ni en Guatemala, pero en Ecuador, por ejemplo, hay mucho gente, jóvenes, chicas, chicos, en la calle durmiendo. ¿Por qué? Porque no quieren trabajar, quieren drogarse, alcohol, droga, y duermen en la calle, tapándose con un periódico. Bueno, ya no es frío, es calor, pero con un vasito de alcohol y una cucharilla de droga, están felices todos. Y como dicen, están volando. Llega a las 2 y sienten como, llega a la tarde y sienten que ya es de dormir. Piden sus 10 centavitos, sus 15, se reúnen todo el día, 2 horas, 3 horas, y su droga, la carne, les ha consumido totalmente. Porque ahí está la raíz, la raíz innata, dice de Adán y Eva. ¿Qué dice ahí? La experiencia de la santificación satisface esta necesidad al crucificar la naturaleza carnal o el pecado innato. Esto ocurre cuando el Espíritu Santo aplica la sangre purificadora, ¿no? Como un agua caliente, hirviendo. Aplica la sangre purificada de Cristo en el corazón del creyente. Entonces el corazón santificado está libre, ahora libre del pecado, pero no extenso de la tentación. También es libre de la ley, ya que la ley fue la que otorgó poder al pecado. Eso está tremendo. Si no conocíamos la ley, no sabríamos qué es malo y bueno, ¿sí? Por la ley conocemos el pecado. Si no, no. Amén. La gente dice, no sabía. Así es, esto es malo. Por ejemplo, ustedes ven pasar en las avenidas, ¿no? Apriete un botón para pasar, ¿no? La calle, ¿sí? Pero si usted pasa en luz roja y viene el auto de atropella, ¿quién tiene la culpa? ¿El auto o el peatón? ¿Quién tiene? Luz roja y está pasando los autos en luz verde, usted no puede pasar, pero usted pasa, le atropella, ¿usted tiene la culpa? No es la movilidad. Pero en nuestros países, ¿cómo se llama? Ahí amarillo, rojo, verde, celeste, igual pasa la gente. Y dice, ay, me ha atropellado. Bueno, como no sabe, no conoce. Pero cuando conoce, no va a ser. Cuando conoce la ley de Jehová, va a conocer él, va a conocer lo que falla. Todo fue, dice, síganme, 56, todo fue provisto en la obra de Cristo sobre la cruz. Pero recibimos los beneficios a medida que tenemos conciencia de la necesidad y aceptamos la provisión por fe.
Esto varía con la persona. Estamos hablando de las tres experiencias: justificación, santificación y el bautismo con el Espíritu Santo. Algunos han recibido las tres en un solo viaje al altar. Dejemos que el altar sea como un tronco de árbol, en el bosque una silla en el hogar, el banco del afligido, en una iglesia o simplemente un lugar donde cuando el alma dice que sí a Dios, a pesar del elemento, del tiempo, minutos, días, semanas, meses o años, las tres experiencias definidas están presentes. Ahora llegamos a la conclusión final de la obra de Dios para el creyente. Ahora, pues ninguna condenación hay. El expositor griego Kenes, pues, lo describe como sigue. Ahora, pues, no hay ninguna boca de condenación para los que están en Cristo Jesús. A la luz de los previos capítulos, el requisito, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu, debe ser comprendido sin equivocación. Esto es comprobado adicionalmente por el versículo 4, lea también Gálatas 5, 16, 25, 1 Pedro 92. La frase andar conforme al Espíritu significa que, a ver, repitan 2, 3. Ordenar nuestra manera de vivir, ordenar nuestra manera de hablar, ordenar nuestra vida de ser cristiano. Ahora, dice, en reciprocidad con la verdad, con toda verdad. Tenemos que ahora andar bien, correctamente, ordenadamente, organizadamente. Dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Es el Espíritu de verdad. San Juan en estos versos. Podríamos decir que el andar conforme al Espíritu es que es seguirle bien de cerca, a medida que nos dirige y nos muestra cómo debemos vivir. ¿A usted le gusta que se metan en su vida? No. Cada uno quiere andar. A mí nadie me va a decir a qué hora me levanto. A mí nadie me va a decir qué como o no como. A mí nadie me va a decir yo duermo o no duermo. Pero cuando Cristo entra en nuestro corazón y el Espíritu Santo, ya no podemos vivir así. Tenemos que andar ordenadamente. Si queremos nosotros realmente seguir o ser cristianos. Por eso mucha gente le huye al Evangelio. Dice, ya no voy a tomar ahí. Ya no voy a bailar. Ya voy a ser como un cura, ¿no? Ya no voy a hacer eso. Qué terrible, qué triste mi historia. Yo creo que nosotros ya hemos decidido ser cristianos, andar, y aquí está diciendo clarito. ¿Qué es andar en espíritu? Es andar ordenadamente, andar que nuestra conducta sea ordenada. Ven, libres de la ley, del pecado y de la muerte. Romanos 8, 2, 4. Veamos 2, 3. Porque la ley del Espíritu del pecado y de la muerte. 3. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Amén. Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Amén. El 3 es bien importante. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejante de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Así que, ¿podemos vencer la carne? ¿Podemos o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Uno que no es cristiano puede vencer a la carne.
¿Puede o no? No va a poder. Pero uno que es cristiano puede vencer la carne. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Y Él mismo se ha hecho carne para vencer al pecado. Así que no hay excusa. En Cristo sí podemos vencer. Sin Cristo no podemos vencer. Difícil. No sé si le he contado una vez, ¿no? El joven, hermano, se convirtió. Muy enamorado del Señor. Un joven, se llama Eduardo. Enamoradísimo. Venía a la iglesia, cantaba. Levantaba su mano, amoroso. Bien, el hermano. Y le había dicho un día, Señor, te voy a demostrar. Voy a entrar a esa fiesta y no voy a bailar. Déjame, Señor, en la puerta, yo solo, y te voy a demostrar que yo sí puedo. El muchacho entonces, estaba parado, nada, había fiesta, dentro del baile, estaban tomando, bailando, y estaba ahí, como decir, aguantando. Vino un muchacho, hermano, ¿cómo estás? Bien, bien. Una cervecita. No. ¿Y por qué no? No, ya no. Una Coca-Cola. Ok, una Coca-Cola. Y vino una muchacha también. Y la muchacha le dijo, ¿cómo estás, Eduardo? Bien, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí? Dice que eres cristiano. No. Bueno, ahí voy. Una cervecita. No. Una chica sorprendida. Pero vino, dice, una muchacha. Que antes, ¿no? Lo chequeó, dice. Cabal ella apareció. No le ofreció cerveza, sino le ofreció bailar. Y él dice que sus pies empezó a temblar. Y no sabía qué hacer. ¿Sí o no? Ese momento ya se olvidó de lo que Cristo habló, de lo que le dejó. Y ya su carne estaba trabajando. Se olvidó que iba a la iglesia, se olvidó que es cristiano, se olvidó todo, dice él. Y ya me di cuenta que yo estaba bailando. Y al día siguiente lloró en la iglesia terriblemente. Y dijo, no, sin Cristo no se puede. Difícil. Por eso venimos aquí. Por eso alabamos, servimos, leemos la palabra. Con Cristo podemos vencer la carne del mundo. Sin Él no se puede. Mira lo que dice la palabra en el comentario. Aquí la palabra nos dice la razón por la cual estamos libres de la condenación. Estamos libres porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿no? La paga del pecado es muerte. Una vez recibiendo a Jesucristo, ya no debemos nada. Amén. ¿Qué dice luego? La ley de por sí no era la culpable, sino más bien porque era débil por la carne, o debido a la naturaleza carnal. El Espíritu Santo es un espíritu que da vida, el cual nos coloca debajo de la nueva ley en Cristo Jesús. Bajo Él podemos Vencer, amén. Sin Él no podemos. Dios envió a su Hijo a semejanza de carne de pecado para hacer el sacrificio por el pecado. Al morir por nosotros nos libertó de la muerte y nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Ese texto, acuérdense, ¿no? La paga del pecado es, pero en Cristo Jesús ya no hay. Tenemos vida Eterno. Al morir por nosotros, nos libró de la muerte y nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Pablo le dijo a los corintios, al que no conoció Cristo pecado, no tenía pecado. Un sacrificio perfecto, Dios hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Miren, Dios se ha hecho pecado. ¿Qué quiere decir? Él ha pagado
era cancelado. Ya no hay condenación para todo aquel que acepta a Jesucristo, sino más hay vida eterna. 2 Corintios 5:21. Cuando Él fue condenado a la cruz por el pecado, nuestro pecado proveyó en ella la que condenación y destrucción de nuestra naturaleza pecaminosa. De ese modo fue que la justicia de la ley fue cumplida en su aspecto santo, justo, bueno, no por nosotros ni por el mérito de nuestras propias almas, sino que fue cumplida en nosotros por Él. Tome nota ahora de la estipulación. No andar conforme a la carne, más conforme a es andar, no es uno meramente en obediencia a la ley, sino que es la consecuencia de tener la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior. Lo que tiene al Espíritu morando en sus corazones serán testimonio viviente y en acción de tal. Amén, hermano. Amén. Por decir un ejemplo, ¿qué quiere decir esto? En el trabajo a veces pasamos cositas. Amén, hermano. Y de pronto los amigos empiezan a hablar y a reír y hacen un chiste malo o una palabra sucia. ¿Qué va a hacer usted? Apártate, Satanás. Amén. ¿Va a decir así? Estos inmundos, ¿saben? No, usted tiene que mantener como cristiano su conducta, su forma de ser. Andar en el Espíritu no es como a veces uno piensa, ¿no? Ahí no entro, ahí no toco. No, sino mantener su conducta. Sabe que no va a entrar, sabe que no puede compartir en la cantina, y tiene que ir. La morada interna del Espíritu, Romanos 8:5-11, ¿qué dice? Vamos a leer todos juntos, 2, 3. Porque los que viven en otras palabras, los que están ocupados en esta tierra, en la carne, siempre se van a ocupar porque viven conforme a la carne. Pero los que están siempre atentos a las cosas de Dios, querer hacer las cosas de Dios, pues conforme al Espíritu. 6, ¿qué dice? Pues la intención de la carne es 7. Por cuando la condición de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, está no es de él. 10. Pero el Espíritu está en vosotros, cuerpo a la verdad, a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales con su Espíritu que mora en vosotros. Mira lo que dice el comentario. Estos versículos son frecuentemente usados equivocadamente para demostrar que el conflicto entre la carne y el espíritu tiene que continuar hasta la muerte. Pero esto ignora o pone de lado el beneficio de la santificación, que crucifica o extirpa la carne o la naturaleza innata del pecado. Por el contrario, este pasaje demuestra que tal conflicto no tiene que continuar. Los versículos 5-8 muestran lo que es vivir conforme a la carne. Los versículos 9-11 muestran los efectos de la morada del Espíritu en nuestro interior. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Las dos frases, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, en el versículo 9, no significa que hay los espíritus divinos. La mejor manera de explicarlo es así. El Espíritu de Cristo se refiere al Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, manifestándose en y a través de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu como se manifestó en Cristo, sino más bien en
más bien una manifestación aprendida, ensayada o imitada de él. Tal hombre no es de él. Una profesión vacía es disimulada o hipócrita, y la hipocresía es algo detestable ante la presencia de Dios. Lea Job 8, 13, 15. En su reprensión, dice, amén, dirigida a los fariseos hipócritas. La conclusión de Jesús fue: serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? Mateo 23, 23. Poco antes de su sermón del monte, él declaró a los profesantes superficiales: nunca os conocí apartados de mí, obradores de maldad. Mateo 7, 23. Es eternamente peligroso el tergiversar al Espíritu Santo, ya sea a sabiendas o por engaño. Escuche bien. No obstante, cuán benditos son los que tienen a Cristo en sus vidas, en la persona del Espíritu Santo. Cuando Jesús prometió al Consolador, dijo: no os dejaré huérfanos, vendré otra vez, San Juan 14, 18. En este sentido, Jesús regresó a ellos el día de Pentecostés, pero según Romanos 8, 11, cuando Él regrese para el tiempo de la poderosa resurrección, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, como el primer fruto de la resurrección, restaurará la vida a nuestros cuerpos útiles, mortales, y también nos levantará por Jesús. ¿Qué quiero decir así, hermano? Cuando un bebé viene al mundo, ¿quién le da vida? ¿Quién le da vida? ¿La mamá y el papá? ¿Ah? ¿Quién le da vida? El Espíritu, ¿no? Y el bebé respira. ¿Sí me entienden? Cuando nosotros vamos a morir, si morimos, o si una persona muere, el día que va a tocar el Señor la trompeta, ese rato, ¿quién le va a hacer levantar? El Espíritu. Es bien necesario el Espíritu Santo. Amén. Muy necesario. Por eso, los que están viniendo ahora, tienen que venir ahora. Lo hemos leído más en rato, ¿no? El altar, hermanos, dice así: ¿tienes problema? Está dando el libro. Aquí. Pide la llave al superintendente. Voy a orar. ¿Tienes aflicción? ¿Estás triste? Tal vez no hay, con nadie puedes hablar. Estás en tu casa solo. Dice que el altar es un lugar, el mejor lugar de todos los lugares. Amén. Para poder hablar. Y dice aquí, y yo creo que el Espíritu Santo, hermano, debe buscar. Ya eso, el predicado, enseñado, busque el Espíritu. Tiene que tener el Espíritu. Dice ahí, ve el testimonio del Espíritu. ¿Sí ahí estamos, hermano? No, la relación entre el Padre y voy a leer, hermano, está abajo. Escuche la pena. Tengo 7 minutos. Los hijos de Sión son guiados por su Espíritu. Romanos 8, 14, 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son ¿qué? Hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, más habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos a Padre. Después de una clase de amonestación promisoria a los hermanos que tienen su esperanza en la resurrección de Jesús 12:13, Pablo introduce nuestra relación como hijos de Dios. Tal relación asume que los que son guiados por el Espíritu de Dios son sus seguidores. Esta no es un tipo de relaciones que fomenta el temor, tal como la que podía tener un esclavo con Juan. Por el contrario, el espíritu de un huérfano
quien anhela llegar a tener un hogar y familia amorosa, la respuesta a tal anhelo es la adopción. El hijo o hija adoptada nos dice Señor o amo. Tiene el pleno derecho de decir Abba, Abba, Padre. Eso quiere decir. ¿Cómo dicen en Guatemala a su jefe? ¿Qué dicen? Aquí dicen supervisor. México, ¿cómo es? Gerente. Ya. Pero uno que está sobre usted, dicen capataz. Pero la palabra más común es patrón. ¿No? El patrón, ¿quién es? Como decir, cuando el Espíritu Santo está y nos guía, ¿qué decimos al Espíritu Santo? Abba, Abba, Padre. Por eso, cuando tienes Espíritu Santo, Padre. Por eso dice que uno repite esta palabra. Y yo puedo ser testigo de eso. Yo nunca había leído, después que yo fui bautizado por el Espíritu Santo, nunca había leído Abba. Pero cuando yo recibí el Espíritu Santo, yo les repetía mucho eso. Y un hermano me dice, usted cuando habla en lengua dice Abba, Abba, Abba. Y pues yo lloraba harto, Abba. Hasta que leí en la Biblia, y ahora mira lo que dice. Cuando uno es guiado, bautizado por el Espíritu Santo, es como decir patrón, mi dueño. Dice Abba, Padre. Así como el unigénito del Padre llamó a su Padre Celestial, Marcos 14:36. El término Abba en el lenguaje original siriaco o arameo se dice que muestra un afecto o cariño muy ¿qué? Profundo y sincero. Evidentemente que refleja el amor de Dios por sus hijos y el amor que Él desea que ellos le muestren. Pablo llama a esto el espíritu de adopción, el cual aparentemente hace que el Espíritu Santo sea el agente de tal arreglo. Dios nos acepta como hijos a través de Cristo y su Hijo amado, Efesios 1:5-6. El testimonio del Espíritu, Romanos 8:16-17, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero podemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos no solamente herederos, sino también somos coherederos. Quiere decir que Dios nos ha dado promesa de darnos un lugar, una morada. Pero también somos coherederos. ¿Qué quiere decir coherederos? Que compartimos con lo que Él es. Y eso es maravilloso. ¿Quién puede describir el cómo sabemos algo que sepamos acerca de Dios y sus maravillas para con los hijos de los hombres? Salmos 108 y los versículos. Los expositores han hecho lo mejor que han podido al tratar de contestar esta pregunta, pero al final ellos dejan la mente del lector nublada tocante a lo que han tratado de explicar. Pregunta: ¿puede alguien explicar el cómo sabemos que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu? Es dudoso. Con todo, si lo sabemos, la fe en la palabra infalible de Dios es una necesidad más allá de eso. El Espíritu Santo simplemente confiere una seguridad indescriptible tocante a lo que es tal testimonio. Es mediante un proceso similar del pensamiento y convicción que sabemos que somos salvos, santificados o sanados, o que la respuesta a nuestra oración viene de camino. El testimonio o evidencia difiere entre las personas. Pregunta: ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Que hemos sido adoptados. El Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu humano, al cual ha conferido vida y entendimiento. Hemos sido privilegiados en reclamar sus promesas por fe sobre las bases de andar genuinamente conforme al Espíritu. Viviendo una vida en armonía con la verdad y viviéndola con alegría, debemos agregar que es vital que ejerzamos cuidado a fin de evitar ser engañados. Si somos hijos de Dios, también somos herederos. Adán Clare dice:
no es ni una porción terrenal ni una porción celestial, sino que Dios mismo es nuestra porción. Todo lo que Dios es y todo lo que tiene es nuestra herencia. Oh, lo más glorioso de todo es que somos coherederos con Cristo. Hebreos 1:2 nos dice que Dios constituyó a su Hijo heredero de todo, así que después de todo, como creyentes, se nos ha prometido el que venciere poseerá todas las cosas. Apocalipsis 21. Terminamos. Conclusión. ¿Cómo fue declarado al principio? El Espíritu Santo opera en todo el proceso de la redención, temprano en la experiencia del creyente. El amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, Romanos 5:5. El contexto muestra que ese es el amor de Dios por nosotros. Cuando aún éramos flacos y porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:6. Cuando dice nosotros le amamos a Él porque Él nos amó, primero, usted nunca le amó primero. Él nos amó primero. Amén. El Espíritu Santo provee la dirección y capacitación, sin las cuales la naturaleza depravada del hombre no podría responder ante el amor y gracia inmerecida de Dios. El reino de Dios, dentro de la cual el creyente nace justificada paz y gozo por el Espíritu Santo, Romanos 14:17. A cambio, esta paz y gozo producen esperanza por la virtud del Espíritu Santo, 15:3. Por supuesto que todo esto sucede mientras el Espíritu Santo está con nosotros y continúa después que ha venido a morar en nuestro interior. Él no viene a residir al corazón hasta que el creyente es, escuche bien, santificado. Mi hermano, cuando usted aceptaba a Jesucristo, el Espíritu está santo ahí con usted, mora con nosotros, pero necesita estar adentro, ser bautizado con el Espíritu Santo. Y Él no va a entrar si no está santificado. Él no viene a residir a un corazón hasta que el creyente es santificado. El vaso tiene que estar limpio, purificado, completamente de la naturaleza carnal adámica. La plenitud de su bendición y unción viene con su residencia al corazón del creyente. Esto incluye la revelación de lo profundo de Dios. 1 Corintios 2:7-16. ¿Qué dice? Y la operación de los dones del Espíritu. 1 Corintios 1:14. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que es necesario el Espíritu Santo. No hemos escuchado esto muchas veces antes, ¿no? Dicen muchas denominaciones que el Espíritu Santo era para los apóstoles nomás. No, la promesa del Espíritu Santo dice, se derramará el Espíritu sobre toda Carne. carne. O sea que el Espíritu Santo está listo. ¿Para qué? Para que pueda bautizar. Gloria a Dios. Y tener algo más, una de las cosas más que tiene. La salvación es lindo. El bautismo en agua es lindo. Pero el bautismo del Espíritu Santo también es Lindo, amén. hermoso. Amén. Póngase de pie, vamos a glorificar, los niños van a pasar.